Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con la siguiente ponencia para respetar los tiempos. La siguiente ponencia va a tratar sobre infancia y crianza desde claves culturales de países del Magreb, Iberoamérica, África subsahariana y Europa del Este. Vamos a tener la ponencia de la mano de mediadores interculturales que trabajan en el Servicio de Mediación Intercultural Comunitaria del Gobierno de Navarra. Y bueno, tomando como referencia la definición dada por la UNICEF, la crianza consiste en la tarea de proporcionar los cuidados necesarios a lo largo de la infancia para que niños y niñas aprendan a vivir en sociedad, establezcan relaciones, estudien, trabajen y prosperen. En la primera infancia, la crianza ofrece la oportunidad de sentar las bases para el éxito durante el resto de la vida. Bueno, viendo la complejidad y amplitud de este término, resulta complicado en 15 minutos que van a tener cada una de ellas, pues explicar la crianza de espacios geográficos tan extensos y tan diversos, ¿no? Pero bueno, se van a intentar, en las intervenciones, se van a basar en su propia experiencia personal y profesional respecto a la crianza y van a intentar condensarlo en ese tiempo. Va a empezar Habiba El Baz, que nos va a dar algunas claves sobre el Magreb. Buenos días. Bueno, primero, la verdad que agradecer las ponencias que he escuchado antes, porque me gusta escucharlo desde la voz o la perspectiva de las personas autóctonas, eso me halaga. Y luego pues empiezo, ¿no?, hablando un poco de la familia, para situarnos, ¿no? La familia es el pilar fundamental de la sociedad nuestra, ¿no? Y está profundamente influenciada por la cultura, la religión y las tradiciones. Para situarnos un poquito más, ¿no?, para saber un poco el concepto de familia, ¿no?, en Marruecos en concreto, porque soy marroquí, es típicamente extensa, lo que significa que incluye no solamente el padre y la madre, sino que también los abuelos, los tíos, ¿no?, los sobrinos. Y un papel muy importante que es entre la familia, el apoyo y la solidaridad entre la familia, ¿no? También pues la familia juega un rol central en la vida de cada individuo. O sea, cada individuo juega un papel importante en la familia. Siempre yo pongo una diferencia entre las comunidades rurales y las urbanas, ¿vale?, para que nos situemos. La familia es extensa también y involucrada, como he dicho, en las decisiones importantes, ¿no?, la vida, como el matrimonio, y las cuestiones financieras, por ejemplo, también los estudios, ¿no?, de los niños. Si hablamos, por ejemplo, de la familia que hemos dicho tradicional, no solamente ese modelo es el que existe en nuestra comunidad, sino también hay otros modelos, ¿no? Por ejemplo, mujeres separadas, mujeres divorciadas con hijos y también hombres casados con varias mujeres, ¿no?, o varias, perdonad, con varias mujeres. Pero a mí la verdad que donde voy a poner más el enfoque, o porque también antes hablasteis de la vulnerabilidad de los derechos, voy a comentar sobre unas familias o matrimonios que no están, digamos, reconocidos por ley, que solamente se hacen por el Fatiha. ¿El Fatiha qué es? El Fatiha son unos versículos del Corán y también hay testigos y familias, ¿no?, tanto la familia del marido y de la mujer, que suelen estar presentes, pero se leen o se dicen unas alías del Corán. ¿Y qué pasa con estas criaturas que nacen en estos matrimonios, ¿no?, por llamarlos de alguna manera? Pues ya que esos matrimonios no están reconocidos por la ley, los hijos no tienen ni siquiera una partida de nacimiento, ¿no? Entonces no pueden acceder a la educación ni a la sanidad. Pero sí que en los últimos años el gobierno marroquí, por ejemplo, ha hecho unas campañas donde han acudido a estos lugares, sobre todo a esas zonas rurales, para regularizar de alguna manera esos matrimonios y también registrar a esos niños, ¿sí? Bueno, y hablamos un poco de la jerarquía también dentro de la familia, es bastante clara y se basa en el respeto profundo hacia nuestros mayores. Una relación de autoridad de los padres hacia los hijos. La figura masculina es el padre, o sea, es siempre el padre o el abuelo, y en general la autoridad
es la autoridad principal, mientras que la madre, aunque desempeña, digamos, el rol clave en la crianza, tiene una posición secundaria dentro de la estructura familiar. Y aquí también voy a poner el hincapié en los modelos educativos que tenemos, ¿no? Hay dos modelos educativos, el autoritario estricto y el permisivo sin normas, o no sabemos poner normas, como algunas veces se me ha trasladado de algunas instituciones, ¿no? También tenemos algunas diferencias, ¿no?, de la manera de educar, por ejemplo, entre niñas y niños, ¿no? La educación es o ha estado históricamente marcada por la división de géneros, aunque la situación, la verdad, que ha mejorado, ¿no?, en el país en general, pero todavía existen en muchas áreas. Persisten esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la formación, ¿no?, porque siempre como que, digamos, los niños son los que tienen como, o queremos que elijan una educación como, o más preparación. Pues bueno, mientras que las niñas, la educación está más centrada en el hogar, o sea, las tareas del hogar y tal. En las zonas urbanas, entre las clases sociales más altas, esta brecha, por ejemplo, ha comenzado a reducirse, ya que ellos como que están comprometidos más con la educación de las niñas, ¿no?, que lo ven más beneficioso, ven que las niñas también pueden conseguir hacer carreras y llegar alto. También voy a calcar que el gobierno marroquí, por ejemplo, está promoviendo, ¿no?, unas políticas para implementar la alfabetización, la escolarización de las niñas. Y si hablamos también, paso a otro punto, ¿no?, de la manutención y alimentación, en general el padre o el varón adulto de la familia es el principal responsable de proporcionar económicamente al hogar, como el sustento básico, la comida, la vivienda, los gastos. Y la mujer, ¿cuál es su papel? Es el cuidado, ¿no? Pero claro, si hablamos siempre sin ponerles el foco también que hay mujeres que trabajan fuera de casa, ¿no? Cuando la mujer trabaja fuera de casa, contribuye en la economía familiar. Los alimentos, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una dieta mediterránea, igual que aquí, ¿no? Un poco las verduras, los alimentos que se consumen, pero sí que nosotros la comida, es un acto social importante. Compartimos, por ejemplo, grandes cantidades, sin embargo, por ejemplo, eso, que tendemos a compartir espacios con comidas, porque también son actos sociales, ¿no? Pero si hablamos de la distribución de alimentos dentro de la familia, es muy común que los hombres reciban las mejores porciones, mientras que las mujeres y los niños puedan comer pues, un poquito lo que quede. Esto no es general, pero más o menos para que os hagáis una idea. El rol de los padres es el proveedor, figura de la autoridad, ¿no?, que toma decisiones importantes y controla la vida financiera. Pero en la zona urbana, por ejemplo, eso se puede compaginar, como he comentado antes. Las madres tienen el rol principal en la crianza, la educación de los niños y niñas. Son responsables de inculcar valores familiares y culturales y tener esa enseñanza, ¿no?, de transmitir la identidad religiosa, especialmente
en lo respecta a la enseñanza del Islam. La influencia de los mayores es muy importante, ya que también nos pueden ayudar y compartir con nosotros, ¿no?, esos cuidados de nuestros niños. Sobre todo, pues lo que comento, cuando los padres trabajan fuera del hogar. Y también en esa toma de decisiones. Y si hablamos de la higiene, es un aspecto muy valorado en la cultura, tanto en el plano personal como en el hogar. El Islam es la religión predominante, como bien sabéis, tiene unas directrices claras sobre la higiene, la limpieza, ¿no? Muchas veces cuando tenéis algún árabe cerca, vais a ver que practica abluciones, ¿no? Son muchas veces al día, sobre todo antes de los horarios de rezo. Las mujeres son las encargadas de mantener la limpieza del hogar, aunque los cuidados, o sea, este rol, pues claro, se puede compaginar, por ejemplo, o sea, no siempre hablando de las, o sea, como he comentado antes, diferentes tipos de familias, ¿no?, que sí están trabajando, claro, es lógico que compartan, ¿no?, esos roles. Yo voy a hablar, por ejemplo, si hablamos de los niños y niñas, claro que nada más van a empezar, por ejemplo, las escuelas, o antes incluso de primaria o de esa escuela obligatoria. Nosotros tenemos escuelas coránicas, que es donde se empieza tanto en la zona rural como urbana, antes de pues, los 3 años o incluso antes. La vida normalmente se hace más como en comunidad, en la calle, se aprende mucho más, ¿no?, y compartiendo todas esas características, ¿no?, de que los niños tienen que aprender estando con niños. Pero también voy a poner unos puntos que son, la verdad, hablando pues eso de los derechos, ¿no?, de las niñas y niños, que muchas veces nos encontramos en las zonas urbanas, que las niñas que no llegan a los 6 años están trabajando en el servicio doméstico, cuidando de otras criaturas recién nacidas y haciendo las tareas del hogar, como limpiar, ir a hacer recados, ¿no? Y hablando siempre, claro, por eso yo hago esa diferencia de la zona rural y la zona urbana, ¿no? O sea, que las crías normalmente en la zona rural no hay tampoco recursos como para que accedan a las escuelas, puesto que las infraestructuras no... Pues eso, hace falta más recursos para que puedan, digamos, llegar a eso. Pero también hay niños que nos encontramos en los mercadillos que venden pues, de esas edades, 5 años, 4 años, 6. Venden plásticos o incluso pidiendo limosna. Pero que sí, también estamos viviendo en un tiempo de que los aparatos, ¿no?, el internet, de todo eso, nos lleva a que los niños también tengan pues una adicción o más facilidad, ¿no?, de estar todo el día con el teléfono. Entonces, al final, para que se calle el niño, ¿no?, le facilitamos un teléfono. Da igual que está desayunando, tiene que estar con el teléfono, si está comiendo también, si es para dormir también. Y entonces, al final, pues es un problema. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora George Mwangi nos va a dar claves sobre África subsahariana. Buenos días, Segunón. Habari ya asubuhi. Silencio total. Eso es Swahili. Bueno, hablando sobre África subsahariana, primero voy a destacar un tema. Cuando hablamos de infancia, no estamos hablando en el sentido como entendemos aquí, 0 a 6,
Ahí, infancia es un tema de ser niño. ¿Y cuándo cambia? Cuando uno es adulto. Entonces, no solo 0 a 6, pero los términos también. Eso, infancia viene, bueno, es un término europeo propio. Entonces, en África subsahariana no es 0 a 6. Uno es niño o uno es adulto. ¿Qué modelos estamos hablando en este tema? No es modelo europeo, no es modelo tradicional o urbano, pero es todo mezclado, porque ahora, bueno, no podemos hablar solo en sentido tradicional como era antes, África del año 70, hay muchas influencias de otras culturas. Entonces, vamos a decir, lo que voy a decir aquí puede ser mezclada entre modelo o europeo, porque algunos están aquí, tradicional o urbano. Y jornada como tal, ese tema de promover el bienestar y derechos de los niños, pero también el tema de crianza, ¿no? Cuidado, proveer los necesarios, las cosas necesarias que los niños necesitan, por eso cuando uso la palabra niño, incluido la niña, África subsahariana, pues es necesaria ese tema de desarrollo también físico, emocional, social, intelectual, eso bienestar total de los niños y niñas. Y también, eso voy a decir a los ambientes donde un niño o una niña tiene esa posibilidad de crecer, de tener esa la seguridad personal, de tener experiencia del amor, de aprender, de crecer. Y pensando en esto, primera, es difícil de hablar de África subsahariana en total, porque estamos hablando de muchos países, pero voy a tener una referencia de un país que se llama Kenia, que es la mía, de donde vengo yo. Eso es donde he crecido y donde sé exactamente lo que pasa en esta etapa. Pues sabemos, pero en general, que en África subsahariana, Kenia incluido, que tiene muchas culturas, muchas etnias, muchas lenguas, muchas tradiciones, eso es importante. Entonces, un niño, una niña crece en ese hábito de muchas culturas, de lenguas, de tradiciones. Y hay muchas semejanzas, sea en la zona rural o urbano, porque hay la influencia de cómo depende de dónde uno está. Si estoy en el pueblo, si estoy en la ciudad. También depende de la clase social, religión y todo esto. Pero, ¿dónde se empieza esa crianza y infancia? Esto primero, destacar, no es una etapa, como he dicho antes, es un proceso. Tiene mucho que ver con lo cultural. Esto empieza en la familia. La familia no es solo nuclear, es decir, modelo de familia, padre, madre y los niños. Porque también eso es importante en África subsahariana. Pero también en la familia extendida y también la comunidad, papel de la comunidad en la educación y cuidado de los niños. Es decir, los abuelos, abuelas, tíos, tías, tienen mucho papel que ver con crianza de los niños. Es decir, la familia y la comunidad es la escuela, la primera escuela. Se dice que la familia y la comunidad es la escuela de humanidad. Humanidad porque desde pequeño crianza tiene que ser humano. Es decir, ¿con quién? Hermano de la familia, de la comunidad. Y igual, los dos tienen derechos, sea de la familia, sea de la comunidad. Es decir, una persona que es de edad de mi madre tiene el mismo derecho, me puede corregir igual como mi madre. Y tengo misma responsabilidad de dar respeto igual como mi madre. Porque se dice en Swahili, voy a decir en Swahili, así funciona mamaye o funciona ulimwengu. Es decir, quien no le enseña a su madre, le enseña el mundo. Y el mundo es de manera cruel, muy brutal. Entonces, eso es lo importante de la familia, donde es la primera escuela de humanidad de los niños. Luego, otro tema, en esta familia, el papel de la madre. Y no estoy hablando de rol o de género como tal, como entendemos en términos de hoy. La madre es donde el niño o la niña mama. Eso es donde encuentra el mundo por la primera vez, tiene su papel. Entonces, todas las actividades que hace en casa son muy importantes por su vida, ¿no?
El padre, bueno, está buscando trabajo y dando de comer a la familia, pero el papel de madre es muy importante. Hasta hoy hablamos de madre tierra, donde nos da todo. Entonces, pues, la madre, papel de madre, pero no lo cogéis en ese sentido que estoy hablando de igualdad de género, no, papel de madre. Luego, un niño crece en un ámbito que tiene muchas tradiciones y muchos rituales, por eso hablaba que el niño, la niña, no es de 0 a 6, pero desde niño hasta que cambie, que va al otro lado de ser un adulto. Y esto es donde se moja bien en la cultura. Porque, bueno, sabemos aquí que el niño que tiene que ser suficiente, autonomía, pero ahí ese tema de respeto de los adultos, de obediencia hacia los mayores y de hacer esta transición de niñez a adulto, una persona responsable. Este proceso de rituales, sea de circuncisión o lo que sea, porque hay un montón de ritual por el tiempo, no vamos a enumerar, es donde un niño o una niña se encuentra su pertenencia, su identidad. Y eso es muy importante para cualquier niño. Luego, el otro lugar donde se crea esos niños y niñas es en la educación. La importancia de figura de maestra, de profesora, ¿no? Y luego, ¿en qué educación estamos hablando? Educación formal, sí, es importante, muy importante, pero hay la formación informal. Eso donde se aprende desde los mayores, y es decir, porque en el sistema formal hay zonas de África que las niñas no tienen mismas oportunidades, pero hay una campaña que se hace que educarle a una niña es educarle un pueblo, para que sepa su papel que tiene en el futuro. Entonces, el hábito escolar no solo en el sentido formal de clase, pero informal. Es decir, la educación informal es donde un niño o una niña aprende los conocimientos, habilidades, los valores, pero oralmente. En África subsahariana tenemos una cultura oral. Luego, puedo mencionar solo un poquito por el tiempo, el tema de salud infantil, porque también es otro hábito importantísimo. Sabemos la tasa de mortalidad, el tema de malnutrición, enfermedades, a veces en África, a lo mejor es una imagen que tenemos de África, pero existe que un niño tiene que crecer sabiendo que existe lo tradicional, el sistema tradicional de curamiento y las medicinas modernas. Es muy importante desde pequeño. Los niños que van ahí con sus ovejas, pero saben qué de planta pueden masticar cuando le duele los dientes. Esos conocimientos que hablaba informal. Puede parecer muy antiguo, tradicional, pero son muy, muy importantes. Hoy día hay algunos desafíos que puedo decir en este hábito de familia, de escuela, de salud, en el sistema educativo de los niños, porque ahora muchos se han migrando. Y eso se ha creando una nueva forma de la pobreza, como así decirlo, porque una familia que migra desde un pueblo hacia la ciudad enfrenta que no tiene todo lo que necesitan para cuidar bien ese niño. Entonces, o la atención por el tema de trabajo de los padres. Entonces, eso es un poco de desafío, porque bueno, eso viene con la modernización y urbanización que hay hoy. Pero bueno, es un tema importante. Y algunos pueden decir, ¿y la violencia que se oye de África y esto que afecta a los niños? Sí, hay temas de violencia, de abusos, de conflictos, zonas que hay conflicto, pero en esto sí, afecta, sí, de verdad, el tema físico, emocional y psicológico a los niños. Eso sea en el ámbito doméstico o los niños que se crecen en la zona que tiene muchos conflictos. ¿Qué puedo decir para una frase, para terminar? La infancia y crianza de los niños en África subsahariana está marcado con muchas ricas herencias cultural. Esto no podemos quitar. Y eso lo cultural, tenemos que saber eso muy oral, con muchos conocimientos, habilidades y todo, que tienen que ser valorados.
Pero bueno, al mismo tiempo tiene otros factores que como desafío el tema de lo económico, a veces por la política de problema, o los temas sociales, cuando una familia tiene que mover de una zona a otra, eso sí afecta la infancia y modelos o forma de criar los niños. Y si llego ahí, por el tiempo, creo que lo he hecho lo mínimo y lo correcto. Bueno, pues ahora Paola García nos va a hablar de claves de Iberoamérica. Bueno, repito el agradecimiento por la concurrencia y también, pretender abordar las regiones que nos toca a nosotros sería muy pretencioso en 15 minutos hablar. Yo sé que hay muchas cosas que no se han abordado de lo que ha hablado Aviva, de lo que dice Yor, hay muchas cosas que se han quedado por ahí como que no atendidas en ese sentido, para eso voy a tratar de ir un poco rápido, para que el tiempo que sea de preguntas sea mayor, porque sí que sé que surgirán, hay cosas ricas, hay preguntas, inquietudes de ustedes que yo sé que las tienen ahí, igual que aprovecharemos el espacio final. O sea que sí que voy a tratar mi parte, que por lo que es una crianza, nosotros suelen llamar a Iberoamérica, a los países de Latinoamérica, el lejano occidente. Con eso ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas que compartimos en crianza. Yo lo que sí que me voy a detener es en temas centrándome en la socialización, ya cuando una familia está aquí. Vale, sí que también quiero agradecer a las personas que intervinieron anteriormente, porque comentábamos con mi compañero, han salido expresiones que han dicho ustedes que nosotros las hemos dicho y no son recibidas de igual manera. Y sinceramente sentimos gusto al escuchar, nos decíamos con Aviva, qué bien que sea de bocas de autóctonas que salgan esa frase, porque cuando decimos estas personas que venimos de orígenes extranjeros, si no les gusta, que se vayan, que se regresen. Y eso es doloroso escucharlo en escenarios de crianza, eso es doloroso escucharles o escucharlos, padres de familia que están queriendo criar, que tienen su historia, y escucharlo aquí es doloroso. Se pueden decir verdades, porque es verdad. Hay cosas que no podemos cambiar, los recursos son limitados, estamos en una cultura que a lo mejor resulta antónica con la que es de nuestro origen, pero aún así siempre comentamos que se pueden decir las verdades pero sin herir, cuidando el vocabulario, buscando la bondad sobre todo. Y eso, nosotros estamos aquí como profesionales porque pertenecemos, como comentó antes Carmen, al servicio de mediación, como la figura profesional, pero también estamos como padres de familia. Como padres de familias que llevamos muchos años aquí criando, maternando. Es un término que no está incluido en la Real Academia de la Lengua, pero a mí me encanta. Yo cuando lo escuché me encanta, porque es la acción, maternar. A mí es una palabra que me gusta. También yo hoy estoy aquí más como madre, porque cuando nos dijeron que nos llamaban a esta jornada, yo reviví mi crianza. Yo reviví la tribu que formé aquí, reviví esas vivencias, y me emocioné igual. Siempre lo comentamos con Maika, la coordinadora, que a veces es un ejercicio que tenemos que hacer aquí potente, de ese retroceso. Discúlpenme, había practicado. Siempre trato de hacer un esfuerzo tremendo, pero de ahí digo, no, está bien estas emociones, nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles que está bien llorar. Ayer mi hija Alba, de 10 años, llegó llorando, o sea, lloró en casa cuando estuvo con su madre, porque en Ignacia se había golpeado, se cayó, hizo una maniobra, se cayó y se golpeó. Y no le contó a su padre en el camino. En casa bajó a la habitación y me dice, mamá, me he hecho daño. Y se puso a llorar. Y claro, ¿qué información me da a mí como madre? Claro, nosotros venimos de unas culturas, en ese sentido coincidimos con Yor, con Aviva con Valeria, igual algunas cosas sí que coincidimos. Pero una de las cosas es que se ocultan las emociones. Llorar es de débiles, llorar no se puede, llorar es para el espacio íntimo, llorar es en otros escenarios, llorar es debilidad. Claro, me tocó soltarle el discurso. Tú tienes que llorar, las emociones son buenas, las emociones hay que vivirlas, le digo a Alba. Tú me estás hablando de lo emocionario, lo leemos todas las noches, hay que vivir esas emociones, ¿vale? Y vivirlas eso, llorar cuando te hagan daño, poner a la persona en una situación incómoda, en los sitios donde nos pongan incómodos, decirlo, no me gusta, me he sentido así, y eso no estamos enseñando. Aquí como autóctonos, las personas nacidas aquí hay cosas, venimos de años atrás, hace poco no se lloraba, los hombres no lloraban. Nosotros todavía estamos en ese proceso de cambio. Ahí aún los hombres se sigue diciendo, no se llora. Claro, y cuando tú a esa
nueva descendencia, los que estás criando, le dices, sí se llora, tienes permiso de llorar, quiero que llores, quiero que reflejes tus emociones. Claro, eso es un camino que hay que andar y se necesita acompañamiento. Vale, ahora me reconduzco, que me fui. Vale, que me pasa siempre, por eso me viene bien lo de los tiempos. Vale, a nosotros lo que hemos venido aquí a hablar de la infancia y crianza, como les he dicho, a ver, yo estoy aquí aparte con recorrido de profesional como madre. Siendo realista eso, no puedo abordar en los más de 20 países que lo que conforma Iberoamérica, claro, pero sí hay pautas, hay cuestiones, hay vivencias que se repiten. Y de eso nosotros en las intervenciones profesionales y en nuestra crianza se repiten. La socialización como tal, ese valor tan importante, esa situación tan importante en el niño, en la niña, cómo interfiere, cómo hablaban antes en las exposiciones, así viene bien esos datos teóricos, esa información viene bien porque a ti te sitúa. A veces los padres no obtenemos esa justificación, no obtenemos ese razonamiento. Mira, yo te pido esto, ¿por qué? Porque esto para tu hijo significa esto, esto, esto y esto. A veces eso se queda huérfano y padres y madres que vienen de otra cultura, en el servicio de mediación, sobre todo en figuras de que no hablan la misma lengua materna, como yo, los Aviva, o Valeria en ese caso, se necesita ese acompañamiento, el que te verbalicen por qué la profesora, por qué el médico, por qué la enfermera te está pidiendo estos datos, el que le expliques, le hace dueño de la información, el derecho a la información que comentaban antes. Claro, esa información a veces no llega, pero no llega no solamente porque no nos manejamos en la misma lengua materna, sino que porque yo necesito que me lo diga una persona que ha compartido mi vivencia. Esa persona es la persona que viene de mi país de origen, de mi sitio. A esa persona yo le escucho porque dice, esta persona es una cosa que suele ser muy fácil, que dicen, no, es que aquí porque somos de afuera, no nos escuchan, racismo, o sea, son palabras que salen muy fácil, que no lo digo que no lo hay. Pero a veces sale muy fácil, pero es del desconocimiento, de la falta de herramientas de la comunicación. Claro, cuando yo, como una persona que comparto el origen con los que estamos atendiendo, yo le digo lo mismo que le ha dicho el trabajador social, la trabajadora social. Claro, yo no voy a ser racista, yo no le tengo manía, no, sino es que a mí me escuchan porque dice, estás compartes la misma vivencia, compartimos el mismo camino, tú me entiendes porque tú has sufrido lo mismo, tú me entiendes, sí, yo te entiendo. Y ahí toca nuestra labor como mediación, como mediadores, como profesionales. Sí, yo te entiendo. También el profesional, la profesional que está ahí te entiende. Lo que pasa es que esa conexión inicial se logra con tu referente, con la persona que tú ves como un igual. Ahí hablaban de las relaciones de poder. Cuando uno va a un sitio, depende de qué zona sea, de lo rural, de lo urbano, a veces tú sientes distancia con el profesional. Él es más, o sea, tú escuchas. Hablando el mismo idioma suele pasar. Sí. Y resulta que no, que no ha entendido nada. Claro, pero por esos nervios, uno cuando va a una consulta, cuando va donde el profesor, cuando va a una institución, trae consigo una mochila, trae consigo una situación administrativa, trae consigo una situación de vivienda, trae consigo muchas cosas. Vale, y a veces tú estás en el sitio, pero no estás. O sea, en ese sitio, la figura mediadora, la figura que comparte tu país de origen, ayuda a conectar. Y a veces solamente se hace falta una. Bueno, en mi caso, que por lo general las personas que atiendo de Iberoamérica compartimos la misma lengua materna. Y aún así no se entiende, no nos entendemos muchas cosas, hablando el mismo idioma. Imagínense si es de diferentes lenguas. O sea que en ese sentido, ese acompañamiento, el conectar. Pero dicen, con trabajadoras sociales que a mí me ha tocado, dice Paula, pero sí le he dicho lo mismo. Sí, lo que pasa es que se necesita encontrarse el vínculo, la conexión, y a veces hacemos esa conexión y he encontrado profesionales que se molestan porque dicen, chuta ahí, y a mí ¿por qué no me hace caso si yo le estoy diciendo lo mismo? Esa conexión es necesaria y no es que tú seas menos profesional o más profesional, no, sino es que a veces se necesita esa primera toma de confianza y decirle, hay unos servicios que suelen preguntar, ¿es amiga? Paola es amiga, sí, es persona amiga, esta persona es amiga, la profesional es amiga, sí, ella te va a orientar, te quiere ayudar, es amiga, o sea, y a veces con ese primer acompañamiento, que tú dices, no, sí, esta chica, sí, o sea, son bajísimas, y eso te ayuda a acompañar. Yo les suelo decir, solo una vez los acompaño, porque ustedes tienen que aprovechar que la lengua materna es la misma, nosotros partimos con esa ventaja, y esa ventaja
la mayoría de personas que las atenciones que a mí me toca, que yo digo son atenciones light, las que a mí me toca son atenciones light, en comparación con las atenciones que pueden haber en otros colectivos. A mí no me atrevo, no, o sea, quiero dejar en claro algo importante, o sea, habla a manera general, ¿vale? Luego hay casos y casos, ¿vale? Hablamos a manera general, no queremos pretender aquí ser dueños de verdades absolutas cuando hablamos de nuestros orígenes, de nuestras regiones, no, hablamos de temas generales, ¿vale? Y es esa conexión primera que se necesita. ¿Cuánto me falta? ¿Que yo? Vale. Sí. Vale, esto es, chicas, esto es un estrés, esto es el tiempo. Dice, vale. Vuelvo, la socialización, la importancia que hablaban, la socialización, los referentes alrededor de la socialización como la teoría de Vygotsky, ¿no? Esa es la teoría socializadora, la importancia de esa teoría, claro, eso los padres no sabemos. ¿Qué es teoría de Vygotsky? ¿Qué es la importancia de la socialización? Claro, como referentes, cómo repercute, cómo están esos padres y esas madres. La crianza no es solo 0-6, no es solo los niños. La crianza tiene que ver con ese padre, con esa situación administrativa, esa madre que no tiene trabajo, esa familia que está maternando en una habitación. Todas esas cosas tienen que ver y atraviesan de manera transversal. A veces nos preguntan de la infancia y piensan que vamos a hablar de cosas características puntuales de los niños y las niñas. No, tenemos que hablar de la situación de los padres, porque esos niños y esas niñas luego van en casa y escuchan. Nosotros nos pasó una experiencia en el colegio, en un colegio de un pueblo, que hacemos ronda de presentaciones por lo general. Aquí la pena que somos tantos que nos gusta saber quiénes son ustedes, dónde vienen, cuál es su interés, por qué están aquí, si están obligados, si se saltan el trabajo, si quieren saber. O sea, esa información la recibimos nosotros, ¿vale? Aquí somos muchos. Vale, y esa ronda de presentaciones que solemos hacer con los niños del colegio, están los niños, soy fulanito de tal, les decimos que verbalicen si tienen conocidos en otros países, si tienen tíos, si tienen, bueno, si conocen a alguien en el mundo. Claro, en esas presentaciones, yo soy fulanito, mi papá es de Perú, mi mamá es de aquí, yo soy de Brasil, yo soy ¿no? Todos somos de aquí, toda esa verbalización. Y llegado un punto, llega un niño y dice, yo soy fulanito y yo soy un niño inmigrante. Claro, los mayores, los profesores, ¿cómo no? Si tú eres de aquí, tú eres del pueblo, tú eres, o sea, tratando como de alentar, de acompañar, de acogerlo. Claro, pero a nosotros la reflexión que nos lleva, de que a la casa a lo mejor de ese niño está escuchando, que no tienen papeles, que están irregulares, que si cuestiones administrativas. Le trasladamos la responsabilidad a los padres, a los que estamos educando en esos entornos, de lo que decimos en casa, porque no solamente estamos en el discurso de que no, que tenemos que cumplir, tienen que cubrir los derechos de nuestros menores, que tenemos tal cosa, si ven, ya se me acaba el tiempo. Y claro, nosotros trasladamos la responsabilidad a las personas que están en casa, los padres, decir, cuidado con lo que estamos diciendo en casa. Esos discursos no sean como los de aquí. A nuestros hijos los desarraigan, porque no son de aquí y allá no son como los de allá. Allá son los españolitos. Claro, en ese sentido nosotros le trasladamos la responsabilidad a los que están criando de que tenemos que cuidar qué decimos a nuestros hijos, porque ese autoconcepto se crea de las cosas que nosotros estamos diciendo en casa. En ese sentido, no solo estamos exigiendo, estamos también poniendo el acento a cómo estamos criando a nuestros hijos. Vale, un minuto me quedará por lo menos, ¿no? A ver si abordo lo que en verdad traía. Vale. Claro, situaciones retrocediendo a la experiencia de que yo suelo irme siempre a temas que me pasan con mi hija. A nosotros nos toca en los espacios educativos, nos toca a veces preparar a nuestros hijos a la defensiva. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros llevamos un trabajo en casa, que decimos que hemos crecido en la diversidad, o sea, esa riqueza la conocen nuestros hijos, la tienen más que conocida. Pero resulta que a veces escuchan frases en los colegios, cuando estamos cuidando a nuestros hijos, escuchan frases de que mestiza, claro, cuando a un niño, o lo del niño migrante, o yo soy un niño migrante, ese autoconcepto que se crea en ellos al escuchar las cosas de fuera. Nosotros tenemos que criar en la defensa. A veces dicen, no, que están a la defensiva, que están a la que saltan, que están pidiendo los derechos. ¿Pero por qué? Porque yo criando la bondad, yo me considero una persona que cría la bondad a mi hija. Cuando le agreden, mira, es que pasa esto, o sea, buscando el pretexto, esto pasa, entiende. Pero llega un momento que cuando, esto lo hablo, siempre lo repito, mis compañeros estarán cansados de escucharme, la misma historia. Una vez, y con esto termino, para que se sitúen, una vez a casa, Alba no llegaba ni a los 5 años, llega a casa y me dice, casi con lágrimas en los ojos, estaba papá en el sofá y yo estaba aquí casi en la puerta, y dice, mamá, ¿qué significa ser mestiza? Casi con lágrimas en los ojos. Y me dolió el estómago.
mi marido a saltar del sofá, como diciendo, oh, ¿quién te dijo eso? ¿Qué? Así. Y yo tuve que hacer un trabajo rápido, que hacemos las mamás a veces. Ahí se hacen tantos prodigios, ya lo siento. Y yo le dije, mestiza significa que tu madre hizo un viaje de no sé cuántos kilómetros, vino, lo enamoró a tu papá y naciste tú y tu hermano, con esa piel tan bonita, piel canela. Claro, yo escogí que mi hija se quedaría con la historia bonita, el enamoramiento de sus padres. Pero hay padres que no solemos escoger eso, que escogemos el enfrentamiento, que escogemos la defensa, y quién te dijo eso, y ahora voy a ir donde el profesor, y tú defiéndete, y tú esto, y tú lo otro. Yo me encontraba maternando con madres de diferentes orígenes. Tuve la suerte de maternado con madres de Chile, de Argentina, de Honduras, y yo. Hacíamos terapia entre nosotros, nos decíamos, nos escuchábamos, nos aconsejábamos, o sea, porque nuestros hijos, eso de que se juntan a veces, dicen, ay, es que hacen guetos, porque yo, con las mamás me pasa, yo me veo, me identifico, nos juntamos, hablamos, nos consolamos, juntamos herramientas. Y eso hacen nuestros hijos en las aulas también. Eso hace, se terminan juntando entre ellos, se defienden, se acompañan, pero es por eso, porque uno se aproxima al igual. Pero en esas conversaciones de mami, unas sacaban los tridentes, nada que... Y yo, de ese ejercicio mediador, y termino, Carmen, en ese ejercicio mediador uno tiene que escoger también la bondad, porque estamos trabajando para vivir aquí, somos de aquí, esta es nuestra casa, y eso cuesta a las personas, a los madres, a las padres y a los niños, les cuesta a veces sentirse de aquí, por las cosas que inocentemente escuchamos. ¿De dónde eres? A los hijos de George cuando han nacido aquí. ¿De dónde eres? De aquí. A mis hijos, ¿de dónde eres? De aquí. Claro, se extrañan. Hay preguntas que en la inocencia se le hacen a nuestros hijos que los desarraigan con la inocencia, sin intención de que pase eso, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos preguntando, desde dónde están, a quién le estamos preguntando, en ese sentido. Mientras seamos conscientes de eso, verdad, es utopía, no llegaremos a muchos sitios, ¿no? Pero siendo consciente, uno por lo menos echa la mirada atrás y dice, a ver qué estoy haciendo. Y eso, por lo menos el ver aquí, las personas que estamos, el que cada vez haya más espacios, desde la administración, se promuevan estos espacios de entendernos quiénes somos, me parece que vamos por buen camino. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, es cierto, pero sí, vamos por buen camino. ¡Ay, Dios mío, qué carrera! Esto no puede ser, por favor, para las organizadoras. Este estrés no puede ser, porque ayer estuvimos con compañeras de trabajo social que por aquí andan y 50 minutos no nos alcanzó. O sea, ya estábamos con las lenguas afuera, decíamos 15 minutos, madre mía, bueno, pues eso. Bueno, gracias, Paola. Y ya por último, Valeria Florea nos va a dar claves de crianza de países de Europa del Este. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y por estar aquí, por escucharnos. Y coincido con Paola lo que ha dicho anteriormente, de que es muy complicado resumir en un cuarto de hora la complejidad, ¿no?, de todo lo que conlleva este tema. Bueno, yo os voy a hablar sobre conceptos muy generalizados, porque, claro, si hablamos de Europa del Este, pues países de la ex Unión Soviética, ¿no?, hay mucha influencia de ahí, pues es muy complicado realmente resumir todo esto, porque todo lo que os digo, y me gusta mucho lo que dice una compañera mía, Ani, por muchas claves que os podemos dar, luego aparece una persona, igual del mismo sitio de donde vengo yo, que es de Moldavia, y es totalmente en contrario de lo que os he explicado. Por eso también, ojo con todas estas cosas que son muy generales, ¿vale? Entonces, bueno, procedo a ello. Cuando hablamos de crianza, cabe destacar la importancia que tiene el modelo de familia que se da en los países del Este. Es un modelo en el que el concepto de familia se resume a madre, padre e hijos, y todo lo que es más allá no se ve muy a menudo. Y ahí lo dejo, no entro en valoraciones, que no nos da tiempo. En cuanto a los roles que adopta cada progenitor, depende mucho de qué generación es. ¿Y por qué lo digo? Porque si hablamos de una generación mayor o más joven, pues define mucho los roles que adoptan en casa, ¿no?, y lo que ven los niños. Igual mis padres, que tienen
50 años y más, pues mi hermano ve otras cosas en casa que mi primo, que tiene 30 años y vive en Moldavia, ¿no? Y su hijo ve totalmente otras cosas. Es también, cabe destacar, que es algo muy importante a tener en cuenta. Los niños van a la guardería cuando básicamente los padres ya salen a trabajar, es decir, cuando se acaba la baja por maternidad, pues es cuando ya los niños van a la guardería, independientemente de si hablamos de zona rural o urbana. Es algo muy normalizado que todos y todas vayan a la guardería. Claro, ¿cuál es el fin? Pues el fin es de socializar y aprender el concepto de que existen normas sociales, ¿no? Y también educativas, y sobre todo que existe una jerarquía que hay que respetarla. Entonces es algo súper importante que los niños y las niñas sepan estar en clase, sepan seguir el horario. Es algo que con este fin van básicamente a la guardería. Se da mucha importancia en el tema de higiene y autosuficiencia. El pañal se quita desde bastante temprano. Obviamente hay situaciones, pero es algo bastante normal. Y luego se aprende a comer de forma individual también desde cuanto antes sepan ellos mismos coger la cuchara o el tenedor, pues mejor, ¿no? Para facilitar así estar en la guardería de forma autónoma. Se les enseña la importancia de lavarse las manos bastante. Yo personalmente crecí con este concepto, ¿no? De lo típico, cuando tocas un animal, un perro, una gata, lo que sea, y enseguida te dicen, lávate las manos antes de comer, después de comer, ¿no? La higiene es algo muy importante. Aquí igual, por ejemplo, no sé, el resto del mundo igual se enfatizó un poco el lavar las manos a partir del COVID, ¿no? De la pandemia, pues en nuestro caso viene desde hace bastante antes. Vale, también se aprende básicamente a ser muy independiente, a atarse los cordones cuanto antes, a no mancharse cuando comen, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Entonces, claro, uno de los choques culturales con los que se enfrentan los padres recién llegados aquí es que les ponen la mejor ropa a los niños y a las niñas cuando les llevan a la guardería, y cuando los recogen ven que están manchados, que falta algún calcetín, que no. Entonces, claro, se quedan, pero ¿qué hacen en la guardería? Porque lo recojo como si ha estado en una guerra, ¿no? Entonces, claro, estos conceptos les choca, obviamente, a las personas que ya llevan una temporada aquí, lo entienden y ya se adaptan, ¿no? Igual les ponen un chándal antes de una camiseta, ¿no? Pero bueno, son choques culturales que son normales, básicamente. Y también les enseña desde muy temprano los peligros que existen, ¿no? Por ejemplo, el fuego, el agua, los extraños, por ejemplo, de no fiarse nunca de alguien que no sea mamá, papá o máximo abuela o abuela, ¿no? También de las esquinas de los objetos. Ten cuidado, no corras ahí, no te lanzas al suelo, ¿no? Se les enseña básicamente ser conscientes de su entorno y de tener mucho cuidado. Es básicamente de experiencias y personales y profesionales, algo que veo que es bastante común de nuestros países. Otro punto importante es la enseñanza académica pre-guardería. Nosotros, bueno, por lo menos en Moldavia, no sé si en otros países existe este concepto de los 7 años que te llevas de casa. Es decir, antes de primaria, se hace un proceso de enseñanza para que los niños, cuando vayan al colegio ya, sepan las letras, sepan los números, se trabaja mucho la memoria, es decir, cuando ya están en primaria, muchos niños ya saben pues memorizar poesías bastante largas, canciones, y contarlas con entonación encima, ¿no? Entonces, claro, se hace un trabajo en conjunto con la guardería, y más refuerzos externos si hace falta, y en casa, para que el niño esté muy preparado una vez que llegue pues al colegio. Y básicamente esta educación se empieza básicamente con los modales. Ya de por sí saber saludar,
pedir algo con por favor, agradecer, despedirse, no interrumpir a los adultos. Es una educación bastante formal que se da para que una vez que va entrando en la primaria, los niños sepan, lo digo entre comillas, comportarse, ¿no? Cosas que también es otro choque cultural de muchos padres cuando llegan a otros países. Bueno, ya que estamos aquí, pues hablamos de aquí, que ven a los niños, ¿no?, tirándose por el suelo, los padres que son un poco, en las palabras de los padres digo, ¿no?, de lo que me transmiten a mí, más permisivos, ¿no?, en ese sentido, interrumpen, ¿no?, cuando los adultos hablan, gritan. Pues en nuestros países estas cosas se abordan de otra forma. A los niños se les enseña desde muy pequeños no interrumpir y en sitios públicos mantener la compostura. Es algo muy importante porque es señal de mala educación, ¿no? Como lo ven, pues, en nuestros países. Y a nivel resumido, se prepara a un niño de tal forma que una vez que empiece el colegio sea capaz de ser independiente y que se pueda enfrentarse a la sociedad, básicamente. Yo me acuerdo que yo con 7 años, por ejemplo, iba sola al colegio y volvía y sabía que tenía unas ciertas responsabilidades que hacer antes de mi tiempo libre. Cosa que aquí, por ejemplo, por normativa y por ley, tú no puedes dejar solos a los niños que sean menores de 12 años. Y esto también se ve para los padres que recién llegados aquí, una forma, digamos, muy rara, ¿no? De, joder, pues yo con los 7 años ya iba a hacer algún recado y limpiaba mi casa, ¿no? Entonces, bueno, son formas diferentes de ver un poco la enseñanza, pero es resumidamente lo que os puedo contar y muchísimas gracias por escucharnos. Vale, pues quedarían 5 minutos para preguntas, si alguien quiere participar. Hola, os agradezco a todos vosotros por la presentación, pero reconocemos y reconozco que habéis tenido que reducir todo al mínimo. Es verdad que a mí me hubiera gustado, pero que cuesta en otra sesión, dar los códigos de las familias que ya estáis aquí, para cómo adaptamos las personas que tenemos trato con la infancia, con el sistema escolar, con las APIMES o con las actividades de asociaciones diversas, cómo a veces tratar porque no sabemos. Y que es verdad que tenemos el europeo un defecto grandísimo de que tenemos razón, somos los más guapos y los más inteligentes. En Marruecos, en América Latina, en Kenia, ser de origen europeo te da puntos, te abre puertas. Aquí ser de origen extranjero, de continentes, entre comillas, pobres, no te da puntos ni te abre puertas. Todo lo contrario. Yo lo que quiero remarcar, que también eso, bueno, Paola y yo en una otra oportunidad lo hablaremos o lo podemos desarrollar. En América Latina hay que tener en cuenta que hay 3 culturas, la europea, la indígena y la africana. Y eso trae muchísimas situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de problemas incluso de adaptación, porque claro, la cultura africana, por ejemplo, yo veo en Cuba, en la República Dominicana, que son casi todos yorubas, que la costa de Nigeria, tienen unos ritmos, unos ritos, unas maneras de proceder diferentes, que otros, por ejemplo, los dominicanos, los ecuatorianos negros, o los peruanos, o los brasileiros. Quiere decir que eso muchas veces lo desconocemos o no es tan amplio que no queremos entrar, pero que eso que se debería abordar. Lo digo porque hay muchísimas situaciones de machismo, de exclusión, de racismo en esas familias diferentes, depende del origen, si es europeo, si es indígena o si es africano. Y luego ya para terminar, porque me imagino que querremos hablar todos y todas, lo que nunca se ha valorado en la infancia, yo sé que en general, o la infancia es familiar o comunitaria como en África, que a mí me llamaba la atención en Francia, porque hasta las 10 de la noche todos los niños africanos estaban en la calle, los nuestros a las 7 en la cama, casi. En fin, exagero un poco, hasta que luego entendí que, por ejemplo, nunca se valora que cuando las familias, que no todos son pobres y vulnerables de origen extranjero, repito, pueden los hijos enviarlos por avión
a sus países de origen. Eso nunca se valora en los colegios. Ese niño que está confrontado cada año a dos mundos, a dos lenguas, a dos comidas, a dos climas, a todo muy diferente, que es enriquecedor. Ese bilingüismo que aquí en Navarra queremos desarrollar, euskera y castellano, y que no reconocemos bilingüismo, trilingüismo, como se llame, multilingüismo, a la gente que nos llega de fuera. Yo creo que esos niños deberíamos hacerles un homenaje, porque son capaces de en dos sistemas comprender, en este caso, la comunidad foral y el del país de origen. Y eso muchas veces no le damos importancia. Y para mí es muy importante, porque aportan muchísimo más, tienen una amplitud de visión muchísimo más grande y son capaces de cambiar y analizar con sus edades y a su nivel esa situación o ese momento o ese juego o ese entretenimiento. Y luego una cosa para la chica de Moldavia. Yo te entiendo porque perdona, que la cuestión de vosotros venís de un régimen socialista soviético, entonces es verdad que la educación es muy diferente y los valores que tenéis diferentes y que a veces también nos cuesta entender. Pero yo lo que termino diciendo que muchas veces obligamos a los niños a ser adultos pequeños. No, los niños son niños. ¿Sí? ¿Se oye? Nada, yo quería preguntarle a Paola, que has contado cosas muy interesantes, ¿no? Pero si podías resumir un poquito, pues este tema de un poco de las claves de crianza desde Iberoamérica. Un poquito. Es que tiempo que no poquito. Resumir. Ayer estuvimos justo, te buscaba Paulina, un poco, espérate que vuelvo contigo, un poco para contestarle a Isabel. Te miraba Paulina porque ayer justo en Trabajo Social lo que le comentaba, 50 minutos no nos dieron. Hacemos referencia a nosotros a la historia de América Latina, esos discursos cada vez están más, cada vez se reconoce nuestra historia ancestral, nuestros pueblos originarios. Cada vez les comentaba y suelo comentar en informaciones que mi infancia yo me crié con unos libros a partir de 1492. La historia que yo conocí era a partir de 1492, esa que cuentan los vencedores. Nosotros sí que solemos abordar, hacer esa diferencia de que venimos de pueblos, venimos de regiones que son ricas y cada vez se pone más acento en eso. Y cada vez incluso en las constituciones de nuestros países están reflejadas las diferentes nacionalidades y de pueblos originarios. Vale, lo que pasa con esos discursos es que hay que también tratarlos con cuidado y también con, no sé cómo decirlo, bueno, con cuidado, porque con esos discursos están viniendo, se está hablando en las casas dentro, esos discursos anticolonialistas, esos discursos de nuestras historias, pero tenemos que coger esa historia para construir, o sea, para ver qué hacemos con esa historia aquí. Sí que lo nombramos, sí que hacemos mención a estas cuestiones, pero que pasa tiempo no tenemos. Y depende de nosotros como servicio de mediación, depende de dónde nos llamen. Con Maika son reuniones muy reflexivas, a ver qué chicos que les podrían preguntar. O sea, se limitan tratando de dar información a la carta, que por lo general no se puede abordar a la carta temas tan complejos de cultura, temas tan complejos como de regiones tan extensos. Y es importante y es sano que hayan cuestiones como esa. O sea, yo admiro mucho las labores que hacen mujeres como tú, o sea, con los chicos, o sea, referente. A mí me da gusto verte acompañada con los dos chicos que están al lado tuyo. A mí me da mucha información eso. Y claro, nosotros tenemos que aprovechar con lo que podemos hacer. A veces, lamentablemente, es muy poco. Y bueno, ahora las preguntas que me hacían a mí. La crianza, resumirte, chicas, que vamos a tener que quedar para un café. Porque por lo general, nosotros basamos nuestra experiencia o nuestro relato o hablar de crianza es hablar de una situación concreta. Como decir las mamis, cuando hablamos de temas de crianza en los espacios, tratamos de ser reflexivas, tratamos de derribar esos discursos belicosos que no quiero decir con esto que no tengan la razón. Sí que tienen la razón, pero aún así tenemos que escoger el discurso bondadoso, como yo suelo ir mucho a la crianza con mis hijos, suelo escoger mucho como el episodio de Alba y el Mestiza, yo suelo tratar de ir a una crianza pensando que esa hija va a quedarse aquí, yo a lo mejor vuelva, yo quiero volver. Con Maika justo comentábamos la otra vez, yo no quiero morir aquí, no porque no estoy agradecida con lo que me ha dado esta tierra, yo estoy muy agradecida con lo que tengo, hambriento con lo que quiero, es una frase que me gusta mucho, pero yo quiero ir a mi tierra. Y una chica me decía, Pablo, tú tienes que ir a despedirte. Para mí me pareció fuerte escuchar, nosotros tenemos que irnos a despedir de nuestras tierras porque nosotros cuando volveremos no volveremos al mismo sitio. Nosotros extrañamos sitios que ya no existen. Nosotros extrañamos una normalidad que ya no existe y eso es duro.
Yo quiero hacer ese viaje a despedirme de mi tierra, a despedirme de ese día a día, que lo tengo que hacer, y es duro porque yo estoy en medio de ese ejercicio, pero sé que lo tengo que hacer, no porque no voy a volver otra vez, sino es que porque donde voy a volver es un sitio que ya no existe, es un sitio nuevo que yo crearé desde otra historia. Y así es la crianza en temas culturales es una cultura que está cambiante, no es nada estático, y nosotros en la crianza tenemos que asumir ese papel como padres, que nuestra crianza es diferente, hablando con George, con Javier, que es lo que más hablamos de crianza, de paternidad, a nosotros nos toca estar haciendo reflexiones a diario, porque a George, que si la hija pasó tal situación, Javier, yo, mis situaciones personales, o sea, nos toca ser reflexivos cada momento, por eso, como decir, yo no puedo dar una respuesta así como inmóvil, crianza, es crianza, la crianza por lo general la vamos haciendo en el camino, dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. Sí, no, es que no alcanza el tiempo. Chica. Queda una pregunta ahí, ya la última. Sí. Hola, buenos días. Tengo una pregunta que es más o menos en plan salud mental, que pasa mucho en las escuelas. Con el caso de tu hija, ha pasado con la hija de una amiga que está en un colegio y la niña quiere salir de este colegio. ¿Por qué? Porque sus compañeros de clase le dicen: eres blanca, pero eres brasileña. Y tiene como una relación un poco de, no sé, bullying, xenofobia, y es excluyente, porque al principio le han cogido muy bien y tal, pero luego le rechazan, no quiere jugar con ella, y otro día ella llegó con su madre y ha dicho: no voy a aguantar mucho tiempo, tiene 14 años y ha dicho: no voy a aguantar mucho tiempo, a cualquier momento me puedo suicidar. Y su madre ha ido al colegio y las profesoras, pues la coordinación, no quiere dejar que esa madre pueda llevar la hija al otro colegio. Entonces, claro, yo como estoy metida en algunos proyectos, me pregunto: Ágata, ¿qué puedo hacer? Entonces, te pregunto, en ese momento, ¿qué tipo de trabajo se podría hacer con esa madre y con esa hija? Gracias. Parece que la pregunta es para mí, pero a ver, eso, igual yo ahí no te puedo dar una ruta, no te puedo dar ruta. Se ve que ahí se necesita de manera transversal. Yo no soy la persona más adecuada como para contestarte esa pregunta, pero sí que se necesita, es algo grave, o sea, lo que está diciendo es algo que requiere una atención inmediata, que interquiere de una atención de diferentes sitios, tanto educativo, de la familia, de otros recursos sociales, ¿vale? Eso a mí se me queda grande. Darte una respuesta así como muy concreta no puedo. Igual aquí a lo mejor alguien después se te acercará y te orientará en ese sentido. A George y a Javier sí que les suelen tocar atenciones en ese sentido. No sé si a lo mejor quieran dar alguna pauta. Bueno, yo lo que te puedo decir es, primero, por ejemplo, se traslada la situación al centro, o sea, hablar con ellos, saber ellos también los recursos que tengan, como se comentó antes, ¿no? Un poco en ese tipo, o sea, apoyar en esos recursos y luego sí que un acompañamiento, y también si hay algo más como salud mental, pues también yo creo que es importante e interesante que esté pues en ese acompañamiento también de salud mental. Gracias. Una cosa sí que te quería decir, o sea, una cosa y ya termino, ya, Carmen, calma. O sea, así como servicio de mediación, o sea, yo sí que, claro, de ahí regresando para atrás, como servicio de mediación, o sea, yo sí puedo recoger esa demanda y yo, como profesional, ver qué redes, con quién articular, o sea, en ese sentido sí. Va. Es que nosotros como servicio de mediación, nuestra función es eso, estar como en medio, facilitar la comunicación entre las instituciones y entre la familia, ¿vale? Y en ese sentido como coordinación. Eso, sí, ya está la coordinadora, ya la he fallado, ya está. Muchas gracias.